Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá es el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video, donde vamos a estar conociendo la herramienta definitiva para las soluciones que estás buscando para todos tus documentos PDF. Esta es una herramienta que te va a brindar muchísimas opciones, como por ejemplo el poder editarlos, estarlos convirtiendo a diferentes formatos, ya sea comprimirlos, estarlo uniendo y también firmando. Y para estarlo utilizando en tu computador con Windows, simplemente tienes que presionar acá en descarga gratuita. Esto va a estar sirviendo incluso en las últimas versiones de Windows 11, bajando hasta llegar a XP. Mientras descargas este archivo, te recomiendo que también vayas a la parte superior donde dice en Sign In para que te estés creando una cuenta. Así que venimos acá hasta este botón que dice en estarla creando. Así que una vez que hayas escrito tu correo y alguna contraseña, presionas en Send para que llegue un código a tu correo electrónico. Una vez que lo hayas recibido, presionas acá en Crear y vas a estar teniendo 2 semanas gratuitas para estar ocupando esta herramienta. Y luego simplemente tenemos que estar iniciando sesión con nuestros datos. Presionamos allí el Login. Estando acá adentro, ahora podemos abrir el instalador. Presionamos acá en el botón de Custom. Desde acá tú puedes estar cambiando el idioma, la carpeta donde se va a estar instalando, y es importante que presiones acá en haber leído los términos y condiciones, y ahora le damos acá en instalar y esperamos hasta que finalice de hacerlo. Luego presionamos acá en Start Now. Una vez dentro del programa, venimos acá al icono de esta personita para estar iniciando sesión con nuestros datos personales. Presionamos acá en Sign In y ahora estamos listos para utilizarlo. Así que lo que vamos a hacer a continuación es presionar acá en arriba en el botón de File. Presionamos acá en Open, escogemos nuestro archivo. Yo voy a tomar esta pauta de evaluación, le damos allí en abrir y ya lo tenemos listo para trabajar. Y en la parte superior tenemos acá la herramienta de esta mano para estar moviendo el documento hasta el sector que nosotros queramos estar trabajando. Una vez que hayamos encontrado el sitio, lo que vamos a hacer a continuación es estar viendo esta herramienta de estar seleccionando. Con esta vamos a poder estar escogiendo el texto que nosotros queremos estar modificando a continuación. Si es que tocamos ahora acá en el botón de editar, puedo indicar acá la línea o la palabra donde quiero estar trabajando y la puedo estar colocando en negrita, estar cambiando si es que deseo así el tamaño de esta y también la tipografía si es que así tú lo deseas. También puedes estar eligiendo acá un color distinto para esta palabra, y si te das cuenta, estás realizando todo esto a tiempo real, editando un PDF frente a tus ojos. También aparece acá la opción para estar añadiendo algún tipo de texto. Simplemente tengo que estar presionando y puedo estar añadiendo ahí el texto que yo desee, dependiendo para cuál tú quieras estar realizando esto. Luego tú lo puedes estar moviendo si es que deseas para estarlo ubicando en el lugar que tú quieras y estar ocupando todas las herramientas de edición que veíamos hace un rato. Puedes estar ahí seleccionando una palabra, lo puedes colocar en cursiva y estar subiendo el tamaño, todo hacerlo de acuerdo a tu antojo. Presionamos acá en el botón de Exit para tener las demás opciones, y en la parte de imagen, si es que lo presionamos, podemos estar accediendo a distintas imágenes para estar añadiendo al interior del documento. Tocamos acá en abrir y luego yo la puedo estar ubicando en el sector que yo desee. Desde acá tú la puedes estar rotando, cambiando por otra imagen. También puedes tener acá la opción para estar obteniendo un fondo transparente si es que así lo quieres, para quitar ahí la opacidad para que no se vea tan marcado. Y también puedes estar acá seleccionando todo lo que es el tamaño si es que así tú lo deseas. Ahí lo puedes estar viendo. Al final lo manejas todo a tu antojo. También trae la opción para estar destacando algún texto si es que así tú lo quieres. Si tocas en este lugar, puedes estar eligiendo el color. En este caso automático está el amarillo, y simplemente tocando sobre las palabras las seleccionas, ahí ya va a quedar destacado. Y dentro de las opciones para estar convirtiendo, puedo hacerlo a un archivo de Word o a uno de Excel, un PPT, a una imagen escaneada en formato CAD o en HTML. En verdad son muchas las opciones que te está ofreciendo. En este caso lo haremos con Word. Acá yo puedo estar eligiendo el formato. Vamos a elegir el docx y también la carpeta donde se va a estar guardando este archivo. En este caso vamos a seleccionar el escritorio. Acá tú puedes estar acortando las páginas que quieres estar guardando. En este caso pueden ser simplemente las 25 primeras. Y ahora simplemente tocamos acá en el botón de Start y va a empezar a realizar toda la conversión, como lo podemos ver en esta barra de progreso. Desde acá también tú puedes estar añadiendo nuevos archivos o estar limpiando esta lista de los que quieres estar convirtiendo. Una vez que termine, tú puedes presionar acá el botón Open para estar abriendo este archivo y vas a tener acceso a este que acabamos de convertir. Si es que regresamos ahora a nuestra herramienta, desde acá también puedo abrir la carpeta donde se guardó o incluso estarlo eliminando si es que así lo deseo. Si es que exploramos más opciones de esta herramienta, también trae la opción para estarlo guardando como una imagen, como lo veíamos recién acá más arriba en Word. Acá lo puedo hacer en el formato que tú desees. También puedes estar escogiendo acá la calidad que va a tener cada imagen. Puedes mover las páginas
tal como lo vimos recién. También trae la opción para estar comprimiendo este archivo. Si es que lo tocamos, la forma en que lo va a hacer en que cada página la va a transformar en una imagen y me pregunta en qué calidad yo quiero que esté esa imagen, alta, media o baja. Luego tienes que estar indicando dónde la quieres estar guardando. Bueno, puedo elegir acá la carpeta donde ya está el archivo, que en este caso es el escritorio. Le damos acá en Start y el proceso de compresión va a empezar a iniciar. Una vez que termine va a aparecer este ticket verde. Desde acá puedo abrir el archivo comprimido o la carpeta donde se guardó y acá lo podemos encontrar. Lo va a guardar con el nombre de copy low y puedo estar viendo de inmediato una diferencia en que efectivamente se ha comprimido. Obviamente esto va a depender del tipo de documento que tú estés allí manipulando. Si es que cerramos ahora esta ventana, tenemos la siguiente opción para estar haciendo lo que es la unión de varios archivos PDF. Tienes que presionar acá en estar añadiendo otros archivos y una vez que los hayas encontrado, tienes que estar escogiendo uno, presionas acá en abrir y ahora estos dos se van a estar uniendo una vez que presiones allí en Start. Así que si es que lo hacemos, esperamos ahora a que termine de unirse. Y puedo venir acá al escritorio y darme cuenta que efectivamente se ha creado este archivo, el tamaño ha cambiado y se han unido los dos en uno solo. Si es que cerramos ahora esta ventana, también tengo la opción para hacer un split, para estar dividiendo las páginas de este documento y como lo tengo acá le estoy diciendo que este archivo de las 100 páginas lo divida en 6 documentos diferentes. También puedo estar haciendo que haga la división dependiendo de la cantidad de páginas. En este caso va a ser cada una página va a separar un archivo. En este caso, como puedes ver, serían 100 distintos. Y ya tenemos acá la última opción para estar viendo otra forma para estar dividiendo y con este ejemplo nos muestra la página 1, o la 3 o desde la 4 a la 9 y presionando en Start lo va a estar dividiendo por ti. Si venimos acá entonces para estar eligiendo la primera opción y le digo que lo haga simplemente en 2 archivos, presionamos acá en Start y va a empezar ahora a dividirlo. Desde acá yo puedo estar abriendo la carpeta donde se guardaron los documentos y efectivamente vemos allí el split. Acá me muestra que lo hizo desde la página 1 a la 50 y luego de la 51 a la 100. Si es que volvemos ahora a nuestra herramienta, vamos a tener ahora la siguiente opción del watermark, de la marca de agua. Y este programa te entrega algunas opciones por defecto como el secret file. Tú puedes también estar cargando allí tu propia imagen o colocarle acá un confidencial y ahí va a estar apareciendo tal como lo puedes contemplar. Este programa también puede transformar tu documento PDF en un audiolibro. Presionas acá en Read para que lo esté leyendo por ti, ya sea el documento completo desde la página en la que te encuentras o solamente la página actual. Acá tú puedes estar escogiendo también el lenguaje en el cual lo estés realizando. Podemos escoger acá el español y presionando otra vez acá en el botón de Read va a empezar a convertir todo lo que es el texto ahora en audio para que lo comience a leer en este instante. Educación parvularia, pauta de evaluación para los aprendizajes esperados de los programas. Desde acá tú puedes estar modificando obviamente lo que es la voz de la lectura. Puedes desde acá estar parando lo que es la reproducción, cambiar el volumen en la cual vas oyendo todo esto y si es que quieres puedes estar cambiando acá lo que es la velocidad de lectura para que lo pueda hacer más rápido si es que así tú lo deseas. Vas a tener acá otros ajustes para estar viendo lo grave o aguda de la voz que quieres estar escuchando. Y si es que el documento se encuentra en otro idioma, también puedo hacer una traducción rápida de este PDF. Simplemente tengo que estar allí seleccionando el texto que quiero estar traduciendo y luego me está mostrando acá que lo va a detectar automáticamente. Nos dice que está en inglés. Bueno, no es el caso. Acá yo tengo que estar seleccionando el idioma de este PDF que viene a ser el español. Una vez que lo tenga, lo puedo decir que lo traduzca allí al inglés y ahí voy a tener los resultados luego para estarlo copiando si es que así lo deseo y estarlo pegando o manipulando en el sector que yo lo desee. Ahora, todo esto que hemos explorado está acá en el botón de inicio, pero si vengo acá al ver, voy a tener más opciones de visualización de este documento. Por ejemplo, estar aplicando un tema si es que quiero el oscuro, estar viendo todo como diapositivas, el archivo PDF, estar dividiendo la pantalla para trabajar en más documentos o en pantalla completa. Si es que venimos acá en la opción de anotar, voy a tener también la opción para estar resaltando la que veíamos recién, pero también tengo la herramienta para estar añadiendo algunas flechas si es que así yo lo deseo, o alguna línea si es que así yo lo deseo. De esta forma lo puedes conseguir. Si presionas en esta opción puedes también estar modificando lo que es el grosor, el estilo y también el color de esta misma. Si estás buscando alguna forma en particular también lo puedes estar consiguiendo. Simplemente vienes a esta opción, indica cuántos lados quiere el polígono y ahí lo vas a tener. También tienes la opción para estar añadiendo un lápiz con distinto grosor como puedes estar viendo y también el color allí que tú estés buscando. Simplemente una vez que lo hayas escogido, vamos a cambiar por ejemplo acá el color y vamos
vamos a poder estar rayando sobre este documento. Si es que tú quieres estar añadiendo alguna nota en especial en alguna parte, también simplemente haciendo el clic, ahí tú vas a poder estar escribiéndola. También puedes añadir todo lo que es un timbre, por ejemplo, que está aprobado, y una vez que lo colocas allí, bueno, vas a tener otros timbres también, como puedes estar viendo. Y si alguna de las cosas que hiciste no te gusta, tienes el eraser, que viene a ser el borrador. Simplemente tienes que estar allí tocando y, como puedes ver, lo va a estar quitando. Y esto lo puedes hacer con cualquiera de los elementos que tú hayas hecho. Simplemente dejas ahí de seleccionar y lo va a quitar por ti. Dentro de las opciones de edición que vemos acá arriba, puedo estar añadiendo, si quiero, algún link, un enlace en alguna de las palabras. Simplemente tengo allí que estarla seleccionando y pegamos acá el enlace, por ejemplo, si es que es el de alguna página web, o le puedo estar diciendo que se esté dirigiendo a alguna página en particular de este documento. Por ejemplo, le puedo decir que vaya a la 45 y le damos acá en OK y ya el enlace va a estar terminado. Dentro de las opciones de conversión son las mismas que estábamos viendo allí hace un rato al inicio. Dentro de la parte de la página también puedo tener distintas visualizaciones del documento, puedo estar rotando alguna página en particular si es que así lo quiero, o estar eliminando las que yo sienta que están sobrando. La puedo tocar, le doy ahí en delete y esa página simplemente va a desaparecer de este documento PDF. Y si es mi intención estarlo protegiendo, lo puedo estar acá encriptando con alguna contraseña para que la persona que lo va a estar abriendo no lo va a poder estar visualizando si es que no coloca la contraseña que yo le indico en este lugar. Desde acá también yo puedo estar obteniendo la marca de agua que veíamos recién, pero también la firma. Presionamos acá en crear nueva firma y yo puedo estar acá cargando alguna imagen si es que la tengo en mi computador, y también tengo la opción para estar haciendo la firma en este instante. Entonces simplemente colocas acá, bueno, la firma que tú quieras y luego presionas acá en OK y aquí ya la puedes estar viendo, la puedes colocar donde tú deseas y ya colocaste tu firma en este PDF. Y finalmente tienes la opción acá para estarlo compartiendo, ya sea en alguna de las nubes o por correo electrónico, como lo puedes ver acá. Y de esta manera puedes sacarle el jugo a tus archivos PDF gracias a SwiftDo. Y si accedes ahora mismo vas a poder estar obteniendo un 60% de descuento con el enlace que va a estar en la descripción. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.